El viento del desierto llevaba el olor a muerte cuando el verdugo ajustó la soga alrededor del cuello del joven apache. La multitud rugía sediento de sangre en la Plaza de Sangre Seca, Arizona, 1887. El sheriff corrupto sonreía mientras contaba las monedas que le habían pagado por esta justicia arreglada. La palanca crujió bajo la mano del verdugo, pero entonces un vaquero herido y ensangrentado se tambaleó desde las sombras, gritando una sola palabra que cambiaría todo para siempre. ¿Podrá un acto de compasión desesperada despertar la furia de toda una nación apache? Descubrirá la verdad que el pueblo ha estado ocultando. Prepárate para una historia que te mantendrá al borde del asiento hasta el último segundo. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre la Plaza de Sangre Seca, un pueblo que había ganado su nombre por las ejecuciones públicas que se habían vuelto su principal entretenimiento. El patíbulo, construido con madera de roble manchada por años de lluvia y sangre, se alzaba como un monumento a la sed de venganza de sus habitantes. Thomas Cuchillo Morales observaba desde la ventana de la cantina, sus dedos tamborilenando nerviosamente sobre el vaso de whisky que había permanecido intacto durante la última hora. Sus ojos oscuros, marcados por una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, seguían cada movimiento de la multitud que se congregaba en la plaza. Había algo terriblemente familiar en toda esta escena. «Maldito espectáculo», murmuró entre dientes, pero su voz se perdió en el rugido de la multitud que clamaba por sangre. En el centro de todo este caos, un joven apache de no más de 18 años permanecía de pie sobre la trampilla del patíbulo. Sus muñecas estaban atadas a la espalda, pero su postura permanecía erguida, desafiante. Sus ojos negros como la obsidiana no mostraban miedo, solo una resignación que partía el corazón. Se llamaba Aiyana, flor eterna en su lengua, aunque nadie en ese pueblo se había molestado en aprender su verdadero nombre. El sheriff Cornelius Blackwood, un hombre obeso con una barba grisácea manchada de tabaco, se paseaba frente al patíbulo como un actor en su escenario favorito. Su placa de sheriff brillaba bajo el sol, pero todos sabían que había comprado ese cargo con dinero sucio y chantajes. «Ciudadanos de Sangre Seca», gritó Blackwood, alzando sus brazos rechonchos para captar la atención de la multitud. «Hoy haremos justicia por el brutal asesinato de la familia Henderson». La multitud rugió su aprobación. Hombres con sombreros sucios y mujeres con vestidos descoloridos gritaban insultos hacia el joven apache. Algunos niños, imitando a sus padres, lanzaban piedras pequeñas que rebotaban inofensivamente contra las botas de cuero de Aiyana. Thomas conocía la verdad. Había estado allí esa noche fatídica hace 3 semanas, cuando los Henderson fueron encontrados muertos en su granja a las afueras del pueblo. Había visto las huellas, había examinado las heridas. No fueron hechas por flechas Apache, sino por balas de rifles Winchester, y las huellas alrededor de la casa pertenecían a botas de cowboys, no a mocasines indígenas. Pero a Thomas le faltaba una cosa crucial: las pruebas físicas. Y más importante aún, le faltaba la credibilidad. Después de todo, ¿quién le creería a un vaquero mestizo con antecedentes penales por robo de ganado? El verdugo, un hombre enjuto llamado Pike Morrison, ajustó la soga alrededor del cuello de Aiyana con la precisión de quien había realizado este acto docenas de veces. Sus manos temblorosas no era por nerviosismo, sino por el alcohol que consumía para silenciar su conciencia. «¿Tienes alguna última palabra, salvaje?», le preguntó Pike con una sonrisa cruel. Aiyana alzó su barbilla y habló en un español perfecto que sorprendió a muchos en la multitud. «Mi sangre clamará desde la tierra y los espíritus de mis ancestros sabrán la verdad. No moriré en vano». Sus palabras resonaron con una dignidad que hizo que algunos en la multitud se removieran incómodos. Pero la sed de sangre era más fuerte que cualquier duda moral. Thomas sintió que su estómago se revolvía. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo? Era solo un hombre contra todo un pueblo enloquecido. Sus heridas de la última pelea en el salón aún le dolían. Una costilla rota, un corte profundo en el brazo izquierdo y una conmoción que lo hacía tambalearse ocasionalmente. «Que se haga justicia», gritó Blackwood,
y la multitud respondió con un rugido ensordecedor. Pike Morrison colocó su mano sobre la palanca que abriría la trampilla. El mecanismo crujió bajo su peso, un sonido que se había vuelto tan familiar en Sangre Seca como el repique de las campanas de la iglesia. Thomas cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de su abuela mexicana. «Mijo, hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre ser un cobarde que vive con vergüenza o un héroe que muere con honor». Cuando abrió los ojos, vio que Pike había comenzado a tirar de la palanca. El mecanismo gemía mientras se acercaba al punto de no retorno. Fue entonces cuando Thomas tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Con un grito que nació desde lo más profundo de su alma, Thomas se lanzó desde la ventana del segundo piso de la cantina. Su cuerpo herido se estrelló contra la mesa de madera donde se jugaba póker en la planta baja, astillándola en 1000 pedazos. Los jugadores gritaron y se apartaron mientras Thomas rodaba por el suelo, sangre fresca manchando su camisa. Ignorando el dolor que lo atravesaba como dagas, Thomas se incorporó tambaleándose y corrió hacia la puerta de la cantina. Sus botas resonaban contra las tablas del suelo mientras la multitud en la plaza comenzaba a darse cuenta de la conmoción. «¡Deténganlo!», gritó una voz desde la plaza. Thomas irrumpió en la plaza como una aparición ensangrentada, su camisa desgarrada, su rostro marcado por nuevos cortes. La multitud se apartó instintivamente mientras él corría directamente hacia el patíbulo. Pike Morrison había tirado la palanca hasta la mitad cuando Thomas gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Alto! ¡Este hombre es inocente!». La palanca se detuvo. El silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada. Todas las miradas se dirigieron hacia Thomas, quien se tambaleaba al pie del patíbulo, sosteniendo su brazo herido, sangre goteando desde su frente. El sheriff Blackwood entrecerró los ojos peligrosamente. «Morales, ¿qué demonios estás haciendo?». Thomas alzó la mirada hacia Aiyana, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y gratitud. Por primera vez desde que había sido capturado, el joven apache mostró una chispa de esperanza en sus ojos. «Yo estuve allí esa noche», gritó Thomas, dirigiéndose a la multitud. «Vi lo que realmente pasó en la granja de los Henderson, y puedo probarlo». Un murmullo se extendió por la multitud como un río que comienza a fluir. Algunas voces gritaron «¡Mentiroso!», mientras otras pedían que lo escucharan. Blackwood bajó del patíbulo con pasos pesados, su mano descansando amenazadoramente sobre la culata de su revólver. «Morales, estás borracho y herido. Vete a casa antes de que hagas algo de lo que te arrepientas». «La única cosa de la que me arrepiento», respondió Thomas escupiendo sangre, «es haber esperado tanto tiempo para hablar». Desde su posición en el patíbulo, Aiyana habló nuevamente. «Escúchenlo. Este hombre arriesga su vida por la verdad. ¿No es eso digno de 5 minutos de su tiempo?». La multitud comenzó a dividirse. Algunos querían continuar con la ejecución, pero otros, especialmente aquellos que conocían a Thomas como un hombre honesto a pesar de su pasado, comenzaron a mostrar curiosidad. Una mujer mayor, la señora García, que regentaba la tienda general, se adelantó. «Thomas, tú conociste a mi esposo antes de que muriera. Siempre dijiste la verdad, incluso cuando te dolía. ¿Qué viste esa noche?». Thomas tomó una respiración profunda, sabiendo que las siguientes palabras determinarían no solo el destino de Aiyana, sino posiblemente el suyo propio. «Vi a 3 hombres blancos salir de la granja Henderson a medianoche», comenzó, su voz llevándose por toda la plaza. Llevaban rifles Winchester y tenían las manos manchadas de sangre. Los reconocí a todos. «¡Mentiras!», rugió Blackwood. «No hay testigos de eso». Thomas sonrió con amargura. «Oh, sí los hay, sheriff, y están más cerca de lo que piensa». En ese momento, como si hubiera sido coreografiado por el destino, un jinete apareció en el horizonte. Su silueta se recortaba contra el sol del desierto, y algo en su postura hizo que varios miembros de la multitud señalaran nerviosos. El jinete se acercó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la multitud pudo ver que se trataba de Joaquín Murrieta, el legendario bandido que había ayudado a Thomas en más de una ocasión. Pero había algo diferente en él hoy. Llevaba en sus alforjas
algo que haría que la verdad finalmente saliera a la luz. Parece, dijo Thomas con una sonrisa ensangrentada, que mi testigo ha llegado justo a tiempo. El capítulo terminaba con la imagen de Joaquín desmontando su caballo, la multitud dividida entre el miedo y la curiosidad, Aiyana aún de pie sobre la trampilla del patíbulo y Thomas, sangrando pero desafiante, al pie de la estructura que representaba la injusticia de todo un sistema. La verdad estaba a punto de estallar como dinamita, y nadie en Sangre Seca estaba preparado para las consecuencias. Joaquín Murrieta desmontó de su caballo con la elegancia de un felino, sus espuelas tintineando contra las piedras de la plaza. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera. Algunos en la multitud retrocedieron instintivamente, conociendo su reputación, mientras otros se inclinaron hacia adelante, fascinados por la llegada del legendario forajido. «Buenos días, ciudadanos de Sangre Seca», dijo Joaquín con una voz que resonaba con autoridad natural, quitándose el sombrero en un gesto cortés que contrastaba extrañamente con su reputación peligrosa. Sus ojos oscuros escanearon la multitud antes de posarse en Thomas, quien aún se tambaleaba al pie del patíbulo. El sheriff Blackwood había palidecido considerablemente. Su mano se movió instintivamente hacia su arma, pero se detuvo al darse cuenta de que estaba superado en número y habilidad. Joaquín tenía la reputación de ser el tirador más rápido de todo el territorio de Arizona. «Murrieta», gruñó Blackwood, «esto no es asunto tuyo. Tenemos una ejecución legal que realizar». Joaquín sonrió, pero no había humor en sus ojos. «Ah, pero me temo que sí es mi asunto, sheriff. Verán, yo también estuve allí esa noche en la granja Henderson, y traje algo que creo que les interesará». Thomas sintió una oleada de alivio mezclada con aprensión. Había apostado todo a que Joaquín aparecería, pero no estaba seguro de lo que el bandido había visto o si estaría dispuesto a testificar. Desde el patíbulo, Aiyana observaba la escena con una intensidad que parecía atravesar el alma de cada persona presente. Sus manos atadas habían comenzado a sangrar debido a la presión de las sogas, pero su postura permanecía digna, como si fuera él quien juzgara a la multitud y no al revés. Joaquín abrió sus alforjas y extrajo un objeto que hizo que varios miembros de la multitud ahogaran un grito. Era un collar de perlas, las mismas perlas que Martha Henderson había llevado en su último cumpleaños, un collar que toda la ciudad había visto porque había sido un regalo muy publicitado de su esposo. «Encontré esto», dijo Joaquín alzando el collar para que todos pudieran verlo, «en el campamento de 3 cowboys a 2 millas de la granja Henderson, la madrugada después de los asesinatos». La multitud comenzó a murmurar intensamente. La señora García se adelantó, entrecerrando los ojos para ver mejor el collar. Ese es el collar de Marta. Lo reconozco perfectamente. Ella lo llevó a la misa del domingo pasado antes de que muriera. Cualquiera podría haber tomado ese collar. Intervino Blackwood rápidamente, pero su voz sonaba menos segura que antes. «No prueba nada». Thomas, reuniendo fuerzas, se dirigió a la multitud. «Joaquín, cuéntales lo que vimos esa noche. Cuéntales sobre los 3 hombres que salieron de la granja Henderson». Joaquín asintió gravemente. «Vi a 3 hombres blancos salir de la casa Henderson aproximadamente a la medianoche. Llevaban rifles Winchester y se dirigían hacia el este, hacia donde sabía que había un campamento de cowboys que trabajaban para el rancho Blackstone». Un silencio mortal cayó sobre la plaza. El rancho Blackstone pertenecía al hermano del sheriff Blackwood, y todos en el pueblo sabían que había habido una disputa de larga data entre los Henderson y los Blackstone sobre los derechos de agua. Eso no significa nada», tartamudeó Blackwood, pero el sudor comenzaba a formar perlas en su frente a pesar del viento fresco del desierto. «Oh, pero hay más», continuó Joaquín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los seguí. Quería saber quiénes eran estos asesinos que mataban familias inocentes en plena noche». Thomas notó que algunos miembros de la multitud comenzaban a intercambiar miradas nerviosas. La historia que habían aceptado sin cuestionamientos, que Aiyana había matado a los Henderson en un ataque apache, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. «¿Y quiénes eran?», preguntó la señora García, su voz temblando ligeramente.
Joaquín caminó lentamente hacia el centro de la plaza, sus botas resonando en el silencio tenso. Jake Morrison, el primo del verdugo, Billy Blackstone, el sobrino del sheriff, y... Se detuvo dramáticamente, sus ojos recorriendo la multitud hasta posarse en un hombre que había estado parado cerca del patíbulo, un hombre que ahora parecía buscar desesperadamente una vía de escape. Y Deputy Martin Crowe, la mano derecha del sheriff Blackwood. La multitud estalló en gritos y exclamaciones. Crowe, un hombre delgado con bigote ralo, había comenzado a retroceder lentamente, su mano moviéndose hacia su arma. «Eso es mentira», gritó Crowe. «Yo estaba de patrulla esa noche. El sheriff puede confirmarlo». Todos los ojos se dirigieron hacia Blackwood, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Su rostro había adquirido un color grisáceo enfermizo. Crowe estuvo... Blackwood tartamudeó, claramente luchando por mantener su historia. Thomas aprovechó el momento de confusión para acercarse más al patíbulo. El dolor de sus heridas era constante, pero la adrenalina lo mantenía en pie. «Sheriff, ¿por qué no nos dice dónde encontraron las supuestas pruebas contra Ayanna?» En su campamento», respondió Blackwood automáticamente, antes de darse cuenta de que había caído en una trampa. «Qué interesante», dijo Thomas con una sonrisa amarga, «porque Joaquín y yo sabemos que Ayanna no tiene campamento. Él vive con su hermana en la reservación, a 30 millas de aquí. ¿Cómo llegaron las pruebas a un campamento que no existe?» La multitud comenzó a moverse inquieta. Voces que antes gritaban por sangre apache, ahora murmuraban dudas y preguntas. La señora García se acercó al patíbulo y alzó la voz. «Sheriff Blackwood, exijo una explicación. Si este joven es inocente, estamos a punto de cometer un asesinato». Fue entonces cuando Deputy Crowe cometió el error que sellaría su destino. En lugar de continuar tratando de mantener la mentira, su pánico lo traicionó y desenfundó su arma, apuntando directamente hacia Joaquín. «No van a arruinar esto», gritó Crowe. «Los Henderson tenían lo que nos correspondía. Ese maldito manantial debería haber sido nuestro desde el principio». El disparo resonó por toda la plaza como un trueno, pero Joaquín había sido más rápido. Su propia arma había aparecido en su mano como por arte de magia, y su bala había encontrado su objetivo antes de que Crowe pudiera apretar el gatillo. Crowe cayó al suelo, su arma rodando por las piedras de la plaza. No estaba muerto, pero la herida en su hombro lo había incapacitado completamente. «Lo confiesa», gritó una voz desde la multitud. «Crowe acaba de confesar que mataron a los Henderson por el manantial». La multitud comenzó a moverse como una bestia despertando. Años de frustración por la corrupción, de sospechas sobre las actividades ilegales del sheriff, de injusticias silenciadas, todo comenzó a salir a la superficie como agua de una presa que se rompe. Sheriff Blackwood, viendo que la situación se le escapaba completamente de las manos, hizo lo único que podía hacer: corrió. Su cuerpo obeso se movía torpemente mientras trataba de llegar a su caballo, pero varios hombres de la multitud lo interceptaron antes de que pudiera escapar. «No tan rápido, sheriff», gritó el herrero del pueblo, un gigante de hombre llamado Sam Iron. «Tenemos algunas preguntas para usted». Mientras tanto, Thomas había logrado subir al patíbulo a pesar de sus heridas. Con manos temblorosas, comenzó a desatar las sogas que mantenían atado a Ayanna. «Gracias», murmuró Ayanna cuando finalmente pudo mover sus manos. «Arriesgaste tu vida por mí». «¿Por qué?» Thomas lo miró directamente a los ojos mientras le quitaba la soga del cuello. «Porque era lo correcto, y porque...» Se detuvo luchando con las palabras. «Porque yo sé lo que se siente ser juzgado por algo que no hiciste». Ayanna asintió con comprensión. «Tu herencia mestiza. Has enfrentado prejuicios toda tu vida». «Algo así», confirmó Thomas. «Pero hoy juntos detuvimos una injusticia mayor». Desde abajo, Joaquín alzó su voz por encima del ruido de la multitud que interrogaba al sheriff capturado. «Thomas, Ayanna, bajen de ahí. Tengo algo más que mostrarles». Cuando descendieron del patíbulo, Joaquín los llevó hacia donde yacía Deputy Crowe, quien gemía y se sostenía el hombro herido. «Crowe», dijo Joaquín con voz fría, «tienes dos opciones. Puedes confesarlo todo aquí,
frente a todos estos testigos, o puedo llevarte al desierto y dejar que los buitres decidan tu destino. ¿Qué eliges? Crow miró alrededor de la plaza. Vio las caras hostiles de la multitud, el patíbulo donde casi había enviado a un inocente a la muerte, y finalmente a Ayanna, quien lo observaba no con odio, sino con una tristeza profunda que de alguna manera era peor. Fue idea del sheriff, comenzó Crow con voz entrecortada. Los Henderson no querían vender el manantial. Dijeron que preferían morir antes que dejar que los Blackstone controlaran el agua de la región. La multitud se acercó, colgando de cada palabra. Blackwood dijo que podíamos hacer que pareciera un ataque apache. Nadie cuestionaría esa historia. Los apaches han sido culpados de cosas peores. Ayanna cerró los ojos por un momento, absorbiendo la confirmación de lo que ya sabía. Había estado a punto de morir no por lo que había hecho, sino por lo que su pueblo representaba en las mentes de los hombres blancos. ¿Y las pruebas?, preguntó Thomas. ¿Cómo plantaron las pruebas contra Ayanna? Billy Blackstone conocía a Ayanna de vista. Había trabajado en el rancho cercano a la reservación el año pasado. Sabíamos dónde encontrarlo. Robamos algunos de sus objetos personales hace semanas, esperando la oportunidad correcta para usarlos. La confesión completa se extendió por la plaza como un incendio. La multitud que había venido a ver la ejecución de un salvaje ahora se enfrentaba a la horrible verdad. Habían estado a punto de asesinar a un hombre inocente para encubrir los crímenes de sus propios líderes. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque en las colinas que rodeaban Sangre Seca, una figura solitaria había estado observando toda la escena a través de un telescopio, y lo que había visto lo llenó primero de furia, luego de una determinación fría como el acero. Era Pequeño Halcón, el hermano mayor de Ayanna y guerrero respetado de la tribu apache Chiricahua. Había venido a presenciar lo que creía sería la ejecución de su hermano menor, preparado para llevar la noticia de vuelta a su pueblo y planear la venganza apropiada. Pero ahora, habiendo visto la verdad revelada y a su hermano liberado, Pequeño Halcón tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos de maneras que nadie podía imaginar. Montó su caballo y se dirigió hacia la reservación, no para planear una guerra, sino para llevar un mensaje muy diferente a su pueblo. Un mensaje que hablaría no de la traición de todos los hombres blancos, sino de la honorabilidad de unos pocos. La verdad había triunfado ese día en Sangre Seca, pero las consecuencias de esa verdad estaban apenas comenzando a desplegarse. 3 días habían pasado desde la revelación en la plaza de Sangre Seca, y el pueblo bullía con una energía nerviosa que nadie sabía cómo canalizar. Sheriff Blackwood y Deputy Crow estaban encerrados en su propia cárcel, esperando la llegada del marshal federal que los llevaría a juicio. La ironía de la situación no se perdía en nadie. Los hombres que habían representado la ley ahora esperaban enfrentar la verdadera justicia. Thomas Morales se encontraba en el porche de la casa de la señora García, donde había estado recuperándose de sus heridas. El médico del pueblo, Dr. Samuel Morrison, primo lejano del verdugo Pike, había vendado sus costillas rotas y cosido los cortes más profundos. Pero las heridas físicas sanaban más rápido que las cicatrices emocionales de lo que había presenciado. ¿Cómo te sientes hoy, mijo?, preguntó la señora García, trayendo una taza de café humeante y tortillas recién hechas. Su bondad maternal había sido un bálsamo para Thomas, quien había crecido sin conocer ese tipo de cuidado incondicional. Mejor, gracias a usted, señora García, respondió Thomas, aceptando el café con gratitud. Pero no puedo dejar de pensar en lo cerca que estuvimos del desastre. Si Joaquín no hubiera aparecido cuando lo hizo, pero apareció, interrumpió ella suavemente, y tú encontraste el coraje para hacer lo correcto. Eso es lo que importa. A través de la ventana, Thomas podía ver a Ayanna en la plaza del pueblo, hablando tranquilamente con varios de los ciudadanos que días antes habían gritado por su muerte. La capacidad de perdón del joven apache era algo que Thomas luchaba por comprender. Si él hubiera estado en esa posición, ¿habría podido mostrar la misma gracia? Pike Morrison, el verdugo, había desaparecido del pueblo la noche después de la revelación.
Algunos decían que había huido hacia México, otros que se había refugiado en las montañas. Thomas sospechaba que el hombre simplemente no podía vivir con el peso de haber estado a punto de ejecutar a un inocente, no después de todos los años que había pasado convenciéndose de que servía a la justicia. Un ruido de cascos interrumpió sus pensamientos. Joaquín Murrieta se acercaba por la calle principal, pero no estaba solo. 3 jinetes lo acompañaban, y cuando Thomas los reconoció, sintió que un nudo se formaba en su estómago. Era Pequeño Halcón, con 2 guerreros apache más. Venían en son de paz, sus armas permanecían enfundadas y llevaban plumas blancas en sus cabellos, pero su presencia causó un revuelo inmediato en el pueblo. «Señora García», dijo Thomas levantándose cuidadosamente, «creo que es mejor que me vaya a la plaza. Esto podría requerir una traducción». La anciana asintió con comprensión. «Ve con cuidado, Thomas. Los ánimos aún están alterados». Thomas caminó lentamente hacia la plaza, cada paso recordándole sus heridas recientes. A medida que se acercaba, pudo ver que ya se había formado una multitud cautelosa alrededor de los recién llegados. Aiyana había corrido hacia su hermano y ahora hablaban en voz baja en apache, sus rostros serios pero sin signos de hostilidad. Joaquín desmontó y se acercó a Thomas. «Mi amigo», dijo en voz baja, «necesitamos hablar. Pequeño Halcón trae noticias que cambiarán todo lo que pensamos sobre esta situación». «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Thomas, aunque por la expresión grave de Joaquín ya sospechaba que no serían buenas. «El tipo que podría iniciar una guerra», respondió Joaquín sombríamente. Se dirigieron hacia donde estaba Pequeño Halcón, quien había terminado su conversación privada con Aiyana y ahora observaba a la multitud de ciudadanos blancos con ojos que no revelaban nada de sus pensamientos internos. «Pequeño Halcón», dijo Thomas en español, haciendo una ligera reverencia respetuosa, «gracias por venir en paz. Tu hermano es un hombre honorable, y estamos agradecidos de que la verdad haya salido a la luz». Pequeño Halcón estudió a Thomas por un largo momento antes de responder. «Tú eres el que arriesgó su vida por mi hermano. Aiyana me ha contado todo». Su español era perfecto, con apenas un leve acento. «Pero hay cosas que no sabes, cosas que podrían cambiar tu perspectiva sobre los eventos recientes». «¿Qué cosas?», preguntó Thomas, sintiendo una creciente aprensión. Pequeño Halcón señaló hacia las montañas que rodeaban Sangre Seca. «Durante las últimas 2 semanas, hombres blancos han estado atacando granjas y asentamientos apache en toda la región, no solo aquí, sino desde Tucson hasta Yuma. Siempre dejan evidencia que apunta hacia otras tribus, creando conflicto donde antes había paz». Thomas sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Estás diciendo que los asesinatos de Henderson fueron parte de algo más grande?» «Exactamente», confirmó Pequeño Halcón. «Una conspiración para iniciar una guerra total entre los apache y los colonos blancos. Los Henderson fueron solo el comienzo». Joaquín intervino. «Thomas, ¿recuerdas que mencionaste que Jake Morrison, Billy Blackstone y Martin Crowe no actuaban solos? ¿Que parecía demasiado organizado para ser solo codicia por un manantial?» «Sí, pero pensé que tal vez había más gente del rancho involucrada». «Hay más gente involucrada», dijo Pequeño Halcón con gravedad, «pero no del rancho. Hombres poderosos en el gobierno territorial, comerciantes de armas, especuladores de tierras, todos se beneficiarían de una guerra que eliminara a los apache de estas tierras para siempre». La multitud que había estado escuchando la conversación comenzó a murmurar inquieta. La señora García se adelantó, su rostro pálido pero determinado. «¿Estás diciendo que fuimos manipulados? ¿Que íbamos a ejecutar a tu hermano como parte de un plan para iniciar una guerra?» Pequeño Halcón asintió solemnemente. «Exactamente, señora. Y el plan casi funcionó. Si no hubiera sido por la valentía de este hombre», señaló hacia Thomas, «y la verdad revelada por Joaquín, mi hermano estaría muerto y mi pueblo estaría preparándose para la guerra en este mismo momento». Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Cuántos más están involucrados? ¿Y quién está detrás de todo esto?» «Esa», dijo una voz familiar detrás de ellos, «es una excelente pregunta». Todos se voltearon para ver al doctor Samuel Morrison acercándose, pero había algo diferente en él.
Su usual expresión benévola había sido reemplazada por algo mucho más oscuro y calculador. «Doctor Morrison», dijo Thomas cautelosamente, «no lo esperaba aquí». «Estoy seguro de que no», respondió el médico con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De hecho, estoy bastante sorprendido por todo el alboroto que han causado. Mi plan era mucho más simple, antes de que ustedes decidieran jugar a los héroes». El silencio cayó sobre la plaza como una lápida. Joaquín, con reflejos de gato, había movido su mano hacia su arma, pero se detuvo cuando notó que el doctor Morrison no estaba solo. Desde los edificios circundantes, varios hombres armados habían aparecido, todos apuntando hacia la multitud reunida. «Así es», continuó Morrison con voz casual, como si estuviera discutiendo el clima. «Yo fui quien organizó todo este hermoso plan. Los Henderson se negaron a vender no solo a los Blackstone, sino también a mí. Verán, ese pequeño manantial no es solo una fuente de agua. Mi investigación ha revelado que hay una veta de plata que corre directamente debajo de su propiedad». Ayanna, que había permanecido silencioso durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. «Eres tú quien ha estado organizando los ataques en toda la región». «Un muchacho inteligente», dijo Morrison con admiración falsa. «Sí, yo coordiné todo. ¿Saben cuánto dinero hay en una guerra apache? Los contratos del ejército, las armas, las provisiones, la reconstrucción posterior. Es una mina de oro, literalmente». Thomas sintió una furia que no había experimentado jamás. Iba a dejar que matáramos a un hombre inocente solo por dinero. Iba a dejar que mataran a 100 hombres inocentes si eso me daba lo que necesitaba, respondió Morrison sin la menor muestra de remordimiento. Los apache, los mexicanos, los mestizos como tú, todos son obstáculos para el progreso real. La señora García se adelantó, temblando de indignación. «Eres un monstruo. Confiamos en ti, curaste a nuestros hijos». «Y seguiré haciéndolo», dijo Morrison. «Después de que esta pequeña inconveniencia sea resuelta. Verán, ustedes han visto demasiado, saben demasiado, y desafortunadamente van a tener que desaparecer». Fue entonces cuando Thomas se dio cuenta de la horrible verdad. Los hombres en los tejados no son solo pistoleros a sueldo, ¿verdad? Son soldados. Morrison sonrió genuinamente por primera vez. Soldados del ejército territorial, para ser exacto, bajo órdenes de arrestar a todos los presentes por conspiración con bandidos conocidos, señaló hacia Joaquín, y por incitar una rebelión apache. «Pero eso es», comenzó la señora García. «Completamente legal», terminó Morrison, «al menos en el papel. Y para cuando alguien cuestione las órdenes, ustedes habrán tenido un desafortunado accidente durante el transporte hacia la prisión territorial». Pequeño Halcón intercambió una mirada significativa con sus dos compañeros guerreros. Thomas reconoció la expresión. Se estaban preparando para luchar, incluso contra probabilidades imposibles. «Esperen», dijo Thomas, su mente corriendo desesperadamente. «Doctor Morrison, usted cometió un error». «¿Oh? ¿Y cuál sería ese?» «Asumió que solo nosotros sabíamos la verdad». Morrison frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Thomas señaló hacia el edificio del telégrafo, donde una figura familiar había estado observando toda la conversación desde la ventana del segundo piso. «El operador de telégrafos, Sam Jenkins, ha estado enviando todo lo que ha pasado aquí durante los últimos 3 días. Cada confesión, cada revelación, cada palabra que usted acaba de decir. Todo ha sido transmitido a las oficinas del Marshal Federal en Phoenix, Tucson y hasta Washington, D.C. El rostro de Morrison se puso lívido. Eso es imposible». «Jenkins», gritó Thomas hacia la ventana. «¿Transmitió todo lo que acaba de decir el doctor?» Una voz respondió desde arriba. «Cada maldita palabra, Thomas. Y las respuestas ya están llegando». Como para confirmar sus palabras, el sonido de múltiples caballos galopando se escuchó desde el extremo este del pueblo. En cuestión de minutos, un grupo de jinetes apareció en la calle principal, liderados por un hombre con una placa de Marshal Federal que brillaba bajo el sol del desierto. «Marshal James Butler», gritó el líder. «Por orden del gobernador territorial, todos los presentes quedan bajo la protección federal. Doctor Morrison,
Usted está bajo arresto por conspiración, asesinato y traición. Los soldados en los tejados, al ver la placa federal y reconocer la autoridad superior, bajaron sus armas inmediatamente. Algunos incluso parecían aliviados de no tener que seguir adelante con lo que claramente eran órdenes ilegales. Morrison, viendo que su plan se desmoronaba completamente, hizo lo que hacen todos los cobardes cuando se ven acorralados. Trató de huir. Corrió hacia su caballo, que estaba atado cerca de la entrada de su consultorio, pero no había contado con la velocidad y agilidad de Pequeño Halcón. El guerrero apache se movió como un rayo, interceptando a Morrison antes de que pudiera montar. Con un solo movimiento fluido, derribó al médico y lo mantuvo inmovilizado en el suelo hasta que los Marshalls pudieran llegar. «Gracias», le dijo el Marshal Butler a Pequeño Halcón en un español respetable. «Su ayuda es muy apreciada». Pequeño Halcón asintió con dignidad. «La justicia verdadera beneficia a todos los pueblos, Marshal». Mientras los Marshalls se llevaban a Morrison y arrestaban a los soldados corruptos, Thomas se encontró de pie en la misma plaza donde todo había comenzado 3 días antes. Pero ahora, en lugar de una multitud sedienta de sangre, había una comunidad unida por la experiencia compartida de haber estado al borde del desastre y haber encontrado la redención a través de la verdad. Joaquín se acercó a Thomas, extendiendo su mano. «Mi amigo, creo que nuestros caminos se separan aquí. Tengo que regresar a las montañas, pero siempre recordaré lo que hicimos aquí». «¿No te quedarás para el juicio?», preguntó Thomas. «Mi testimonio ya está registrado oficialmente, y los hombres como yo no somos bienvenidos en los tribunales por mucho tiempo», respondió Joaquín con una sonrisa resignada. «Pero tú, Thomas, tú perteneces aquí. Esta gente te necesita». Thomas miró alrededor de la plaza, viendo a los ciudadanos de sangre seca hablando abiertamente con Aiyana y sus compañeros apache, viendo a la señora García organizando comida para los Marshalls recién llegados, viendo el comienzo de algo que podría convertirse en una verdadera comunidad. «Tal vez tengas razón», admitió Thomas. Aiyana se acercó a ambos hombres. «Thomas, mi hermano me ha hecho una oferta que me gustaría compartir contigo». «¿Qué tipo de oferta?» «Nos ha invitado a ti y a mí a venir a la reservación como embajadores de paz, para ayudar a establecer relaciones comerciales honestas entre nuestros pueblos». Thomas consideró la propuesta. Después de toda una vida sintiéndose dividido entre 2 mundos, la oportunidad de servir como un puente entre ellos tenía un atractivo profundo. «¿Y tú qué piensas, Aiyana?» «Pienso que los hombres como Morrison solo tienen poder cuando nuestros pueblos se odian y se temen mutuamente. Si podemos construir comprensión y respeto, hombres como él nunca más podrán manipularnos». Era una idea radical para 1887 Arizona, pero después de todo lo que habían experimentado, parecía no solo posible, sino necesaria. «Acepto», dijo Thomas finalmente, «pero primero hay algo que necesitamos hacer». Señaló hacia el patíbulo, que aún se alzaba en el centro de la plaza, como un recordatorio siniestro de lo que había estado a punto de suceder. «Ese maldito trasto tiene que desaparecer». La multitud rugió su aprobación, y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre sangre seca, ciudadanos blancos, mexicanos y apache trabajaron juntos para desmantelar el símbolo de odio y prejuicio que había dominado su plaza durante demasiado tiempo. Pero la historia aún no había terminado, porque al día siguiente, Thomas descubriría algo sobre su propio pasado que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre por qué había estado tan determinado a salvar la vida de un extraño. El amanecer llegó a sangre seca con una tranquilidad que el pueblo no había conocido en décadas. Por primera vez en años no había patíbulo manchando el centro de la plaza, no había sheriff corrupto planeando su próxima traición, y no había nubes de guerra cerniendo en el horizonte. Thomas se despertó en su nueva habitación en la posada de la señora García, sintiendo por primera vez en semanas que sus heridas realmente estaban sanando. El doctor Morrison había sido reemplazado por un médico militar que había confirmado que Thomas se recuperaría completamente, aunque las cicatrices permanecerían como recordatorios permanentes de los eventos que habían cambiado su vida.
Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos matutinos. «Tomás», llamó la voz de Aiyana desde el pasillo. «Hay alguien aquí que quiere verte». Tomás se vistió rápidamente y bajó a la planta principal de la posada, donde encontró a Aiyana sentado en la mesa de la cocina con una mujer mayor apache que no reconoció. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en trenzas elaboradas, y sus ojos oscuros parecían contener décadas de sabiduría y dolor. «Tomás», dijo Aiyana con voz respetuosa, «te presento a abuela Estrella Dorada. Ella es la guardiana de las historias de nuestra tribu». La anciana estudió a Tomás intensamente durante un largo momento, sus ojos recorriendo su rostro como si estuviera leyendo un mapa familiar. «Siéntate, hijo», dijo finalmente en un español fluido, pero con fuerte acento apache. «Tenemos mucho que hablar». Tomás se sentó cautelosamente, sintiendo una extraña familiaridad con esta mujer que nunca había visto antes. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» «No se trata de lo que puedes hacer por mí», respondió Estrella Dorada. «Se trata de lo que yo puedo hacer por ti, o más bien lo que puedo darte, tu historia verdadera». «¿Mi historia?» Tomás frunció el ceño. «No entiendo». Estrella Dorada intercambió una mirada significativa con Aiyana, quien asintió levemente como dándole permiso para continuar. «Hace 26 años», comenzó la anciana, «una mujer apache muy joven fue capturada durante una redada en nuestra aldea. Se llamaba Flor de Montaña y estaba embarazada de 3 meses. Tomás sintió que algo se movía en el fondo de su estómago, una sensación de reconocimiento que no podía explicar. Los soldados la llevaron a un campamento militar donde dio a luz a un niño, pero Flor de Montaña murió durante el parto y el niño desapareció. Los soldados dijeron que había muerto también, pero nunca encontramos su cuerpo». Las palabras golpearon a Tomás como una avalancha. Su mente corrió hacia los pocos recuerdos que tenía de su infancia. Despertarse en un orfanato mexicano sin saber cómo había llegado allí, sin nombres, sin historia, solo con una pequeña cuenta apache que siempre había guardado sin saber por qué. Con manos temblorosas, Tomás sacó de su bolsillo un pequeño objeto que había llevado consigo toda su vida. Era una cuenta de turquesa con una talla delicada que nunca había podido identificar. Los ojos de Estrella Dorada se llenaron de lágrimas cuando vio la cuenta. Esa cuenta pertenecía a Flor de Montaña. Yo misma la hice para ella cuando cumplió 16 años. ¿Estás diciendo que soy apache?», preguntó Tomás con voz quebrada. «Mitad apache», corrigió Estrella Dorada gentilmente. «Tu padre era un soldado mexicano llamado Roberto Morales. Flor de Montaña me habló de él antes de ser capturada. Era un hombre honorable que la amaba sinceramente y que murió defendiendo nuestra aldea contra los mismos soldados que más tarde la capturarían». Aiyana puso su mano sobre el hombro de Tomás. «Ahora entiendo por qué sentí una conexión tan fuerte contigo desde el primer momento. Eres familia». Tomás se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información que acababa de cambiar toda su comprensión de sí mismo. Finalmente, alzó la mirada hacia Estrella Dorada. «¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué no antes?» «Porque necesitaba estar segura de que eras el niño que buscábamos», respondió ella. «Y porque necesitaba ver qué tipo de hombre te habías convertido. Cuando Aiyana me contó cómo arriesgaste tu vida para salvar la suya, cuando me describió tu coraje y tu compasión, supe que eras el hijo de Flor de Montaña». La señora García, quien había estado escuchando desde la puerta de la cocina, se acercó con lágrimas en los ojos. «Tomás, mijo, esto explica tanto sobre ti. Tu instinto de proteger a los indefensos, tu facilidad para aprender apache cuando ayudabas en la reservación, tu conexión natural con la justicia». Tomás se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia la plaza donde había estado dispuesto a morir por un extraño. Excepto que ahora se daba cuenta de que Aiyana nunca había sido realmente un extraño. «Toda mi vida», dijo finalmente, «me he sentido como si no perteneciera a ningún lugar. Demasiado mexicano para los blancos, demasiado blanco para los mexicanos, y siempre sintiendo que había algo más que no podía entender. Y ahora», dijo Aiyana suavemente, «sabes que perteneces a todos los mundos, apache, mexicano,
y adoptado por esta comunidad que ayudaste a salvar. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió el momento. Esta vez era Pequeño Halcón, quien entró con una expresión seria pero no hostil. «Tomás», dijo el guerrero, «he hablado con los ancianos de nuestra tribu sobre ti, sobre lo que hiciste por mi hermano, sobre tu herencia y sobre la propuesta de servir como embajador de paz». «¿Y cuál fue su decisión?» «Han votado unánimemente para invitarte a participar en la ceremonia de vientero de nombres». Estrella Dorada ahogó un grito de sorpresa. «¿La ceremonia de vientero de nombres? ¿Para él?» «¿Qué es eso?», preguntó Tomás. Ayanna explicó con voz llena de emoción. «Es una ceremonia sagrada donde los miembros perdidos de la tribu son oficialmente bienvenidos de vuelta. Solo se realiza para aquellos que han demostrado valor excepcional y honor inquebrantable». «Más que eso», agregó Pequeño Halcón, «si aceptas, serás formalmente reconocido como miembro de la tribu Apache Chiricahua, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva». Tomás sintió que las emociones lo abrumaban. Después de 26 años de no saber quién era realmente, de sentirse dividido entre mundos, finalmente tenía la oportunidad de encontrar su lugar verdadero. «Hay más», continuó Pequeño Halcón. «El Consejo Tribal ha aprobado tu propuesta de servir como embajador de paz. Estableceremos un puesto comercial conjunto entre Sangre Seca y la Reservación. Tú y Ayanna lo dirigirán, creando la primera alianza comercial honesta entre nuestros pueblos en esta región». La señora García aplaudió emocionada. «Tomás, esto es maravilloso. Finalmente tendrás la familia que siempre mereciste». «¿Y qué pasa con Sangre Seca?», preguntó Tomás. «Este pueblo también se ha convertido en mi hogar. Por eso la ceremonia se realizará aquí», anunció Pequeño Halcón. «En la misma plaza donde casi perdimos a Ayanna, donde descubrimos la verdad y donde desmantelamos el símbolo del odio. Será una celebración de unidad, no solo de división». Durante los siguientes días, Sangre Seca se transformó de un pueblo manchado por la corrupción y el odio en el centro de algo completamente nuevo. Ciudadanos blancos, mexicanos y apache trabajaron juntos para preparar la ceremonia, que sería la primera de su tipo en todo el territorio de Arizona. La noche antes de la ceremonia, Tomás se encontró caminando solo por la plaza, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. El lugar donde una vez había estado el patíbulo, ahora estaba marcado por un círculo de piedras que representarían el centro de la ceremonia de mañana. Joaquín Murrieta apareció de las sombras como era su costumbre. «Pensé que te habías ido para siempre», dijo Tomás, genuinamente alegre de ver a su amigo. «No podía perderme esto», respondió Joaquín. «Además, tengo un regalo para ti». Sacó de su chaqueta un objeto envuelto en cuero suave. Cuando Tomás lo desenvolví, encontró un cuchillo de caza hermosamente elaborado, con un mango tallado, que mostraba símbolos tanto apache como mexicanos. «Un hombre que camina entre mundos necesita herramientas que honren todos sus aspectos», explicó Joaquín. «Gracias, amigo. Significa más de lo que puedes imaginar». «Tomás», dijo Joaquín con seriedad, «lo que hiciste aquí cambiará las cosas para siempre. No solo para Sangre Seca, sino para toda la región. Has demostrado que es posible elegir la compasión sobre el odio, la verdad sobre la conveniencia». La mañana de la ceremonia amaneció clara y brillante. La plaza se llenó no solo con los ciudadanos de Sangre Seca, sino con apache de la reservación, mexicanos de pueblos vecinos e incluso algunos oficiales del ejército que habían venido a presenciar este evento histórico. Estrella Dorada se colocó en el centro del círculo de piedras, vestida con ropas ceremoniales elaboradas. Sus trenzas estaban decoradas con plumas sagradas y cuentas de turquesa que brillaban bajo el sol del desierto. «Hoy», comenzó con una voz que llevaba a través de toda la plaza, «damos la bienvenida a casa a un hijo perdido, pero más que eso, celebramos la demostración de que el coraje y la compasión pueden triunfar sobre el miedo y el odio». Tomás caminó hacia el centro del círculo, sintiendo los ojos de toda la multitud sobre él, pero por primera vez en su vida no se sentía juzgado. Se sentía aceptado, valorado, amado. La ceremonia continuó con cánticos en apache, español e inglés. Se quemaron hierbas sagradas cuyo humo se elevó hacia el cielo como oraciones.
Pequeño Halcón y Aillana hablaron sobre el valor que Tomás había demostrado, mientras que la señora García y otros ciudadanos de Sangre Seca hablaron sobre su carácter y su dedicación a la justicia. Finalmente, Estrella Dorada se acercó a Tomás con un collar ceremonial hecho de turquesa, plata y plumas de águila. «Tomás Morales», dijo solemnemente, «hijo de Flor de Montaña y Roberto Morales, hermano adoptado del pueblo apache Chiricahua, guardián de la paz de Sangre Seca, te otorgo tu nombre apache, corazón valiente que camina entre mundos». Cuando el collar se colocó alrededor de su cuello, Tomás sintió como si una parte de su alma que había estado perdida durante toda su vida, finalmente hubiera regresado a casa. La multitud rugió su aprobación, y por primera vez en la historia de Sangre Seca, el rugido no era de sed de sangre, sino de celebración y unidad. Mientras la ceremonia terminaba y la celebración comenzaba con comida, música y baile de todas las culturas representadas, Tomás se encontró de pie junto a Aillana, observando a niños blancos, mexicanos y apache jugando juntos en la plaza. «¿Crees que durará?», preguntó Aillana. «¿Esta paz que hemos construido?». Tomás tocó el collar ceremonial alrededor de su cuello, sintió el peso del cuchillo que Joaquín le había regalado y miró hacia el horizonte, donde los problemas siempre parecían venir. «Durará», dijo finalmente, «porque hemos demostrado que es posible, y una vez que sabes que algo es posible, se vuelve mucho más difícil convencerte de que es imposible». Mientras el sol se ponía sobre Sangre Seca, ya no era un pueblo manchado por la injusticia y el odio. Se había convertido en un faro de esperanza, un lugar donde un acto de compasión desesperada había plantado las semillas de algo completamente nuevo. Y Tomás Morales, conocido ahora como Corazón Valiente que camina entre mundos, finalmente había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino su propósito: servir como puente entre culturas, como guardián de la justicia y como ejemplo viviente de que el coraje de una persona puede cambiar el destino de muchos. La historia de Sangre Seca se había convertido en una leyenda que se extendería por todo el territorio, inspirando a otros pueblos a buscar sus propios caminos hacia la reconciliación y la paz. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es una persona dispuesta a arriesgar todo por hacer lo correcto. Mensaje final. En las páginas perdidas de la historia del Viejo Oeste, entre las leyendas de pistoleros y forajidos, se esconden historias como la de Tomás Morales. Historias que nos recuerdan que la verdadera valentía no siempre viene de la velocidad de tu arma, sino de la fortaleza de tu corazón para hacer lo correcto cuando todo el mundo está equivocado. En un mundo que a menudo parece dividido por el miedo y el prejuicio, la historia de Sangre Seca nos enseña que una sola acción compasiva puede desencadenar una revolución de comprensión que cambia todo para siempre.